La situación de la economía argentina a pocos días de empezar el segundo semestre, el esperado segundo semestre, sigue siendo muy complicada. La inflación, ayer se conocieron las primeras cifras oficiales del INDEC, sigue siendo muy alta, hay recesión, hay diversos problemas con el tipo de cambio, las tasas de interés muy altas y particularmente el sector industrial sufre un retroceso importante y ese será el tema de análisis de esta noche en Asuntos Públicos. Silvia Mabel, bueno, ya la industria no venía bien desde antes y hay una serie de factores como la crisis cada vez más grave en Brasil, que es un importantísimo comprador de productos industriales argentinos, la ha deteriorado mucho, y lo que ha pasado últimamente también es que el tipo de cambio sorpresivamente, se pensaba que una devaluación iba a poder mejorar la competitividad de la industria, pero el tipo de cambio en 14 pesos con la inflación que hay, se está volviendo a hablar nuevamente del atraso cambiario. Sí, aparentemente es un dólar que no alcanza, sobre todo para competir en los productos de las economías regionales. A ese escenario habría que agregar una fuerte caída de la demanda interna. El consumo interno era un motor para numerosos sectores industriales. Y el otro tema es el atraso en la inversión. Hace 4 años, digamos, la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner fue feroz y hubo una caída galopante de las inversiones que no alcanzan a recuperarse, con lo cual genera un cuadro de situación aparentemente bastante complicado. Sí, aparentemente sí, si la apuesta es a las inversiones, ¿qué hace falta para las inversiones? Porque se dice, bueno, cuántas más señales, y si no hay mercado interno, si está mal con Brasil, no parecen muy alentadoras las señales, más allá de que otro tipo de medidas estén apostando a eso. Lo mismo con los convenios internacionales, es decir, el acuerdo con entrar a ser observador del Acuerdo del Pacífico, que hay feroces críticas sobre lo que puede significar para la industria un acuerdo de ese tipo, está muy empantanado, pero por el lado europeo, en los acuerdos de Mercosur, Unión Europea, bueno, esto es un escenario que es interesante elucidar, ¿no? Bueno, para ayudarnos a entender lo que está pasando, y está con nosotros Diego Coats, economista jefe de la Unión Industrial Argentina. Gracias, Diego, por venir esta noche. Y ¿podrías empezar contándonos brevemente o haciendo una descripción de cómo es la fotografía hoy de la industria en términos de nivel de actividad, de empleo, competitividad? A ver, primero poner en perspectiva la situación del sector industrial. Del 2012 al 2011 creció mucho el sector industrial, con empleo, con inversión, con exportaciones, y el estancamiento empezó, digamos, a fines del 2011 con el famoso cepo cambiario, ¿no? Son ya 4 años de una actividad que no venía creciendo y donde no había generación de nuevos puestos de trabajo, la inversión cayó un 20% y los elementos ya se venían notando negativos. Obviamente con el cambio del esquema macroeconómico pasan 2 o 3 cosas que generan que la industria entre en terreno negativo. El primer cuatrimestre de este año cerró la caída casi en 2,5% abajo, digo, es un número relevante, y en particular abril, para los datos de la UIA nuestros, 5,2% abajo, y el INDEC incluso le dio un poco más de caídas, es un número ya de 4 o 5% de caídas. Y ahí hay, como decían ustedes muy bien, varios factores externos, hay 2, para poner los números y la dimensión del tema de Brasil. La industria en el pasado en Brasil cayó 10%, es decir, recesión del 10%. Cuando empezamos este año aspirábamos y nuestras proyecciones eran de caídas del 3%, es decir, que se amortiguara la caída, no que haya una recuperación. En lo que va del año cayó otro 10% más. Entonces, la caída en Brasil es un problema porque la mitad de las exportaciones industriales van a Brasil, y en muchos productos donde nos complementamos, pero hay otros donde competimos, y donde competimos una pequeña liquidación de stocks de Brasil genera grandes problemas en la industria a nivel local. Brasil es un tema. El segundo tema es el comercio mundial, que a veces eso se pierde de vista. El comercio mundial, que hace 5 o 6 años antes de la crisis de Lehman Brothers o después de la crisis crecía el 7-8% interanual,
hoy el comercio mundial está en terreno negativo y con una sobreproducción de productos industriales, particularmente por la sobreoferta de bienes de China, claro, siderúrgicos, metalúrgicos, de la construcción, entonces sobreproducción. Entonces estaba la Unión Europea preocupado por esto, diciendo no a China a la OMC, el Parlamento Europeo votó en contra de que China suma a la OMC, Estados Unidos también repensando su política productiva, entonces China y Brasil no juegan en contra, primer punto. Y a nivel local, los dos temas que ustedes decían antes, primero la caída de la actividad, por menor nivel de consumo, por mayor inflación que afecta a los sectores sobre todo de ingresos más bajos, que no tienen paritarias, y la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés ahora bajó un poco, pero la tasa de interés a estos niveles genera primero un aumento del costo de capital de trabajo, sobre todo en las pymes, es un gran problema para las pymes, y después que no brinda incentivos para invertir en la economía real. Es decir, hoy uno está más pensando, vendo o no vendo dólares para colocarse en posiciones en LEVAC y tener una rentabilidad financiera en dólares muy elevada que buscando oportunidades en el sector productivo. ¿Qué pasa con el tema importaciones? ¿Es cierto, como dice el ministro Cabrera, que están protegiendo los sectores sensibles o está entrando de todo? Mira, ustedes hablaban antes del tipo de cambio y este es un tema clave, porque con un tipo de cambio que parece nuevamente ser la clave para la política antiinflacionaria, es decir, anclar el tipo de cambio, porque sabemos que un tipo de cambio fijo en el corto plazo genera cierta certidumbre y amortigua el efecto de los precios, de nuevo le impone un desafío a la competitividad de la industria, en el cual, como decía, con China, con la sobreproducción china y con Brasil en recesión, hay que tener una política comercial muy inteligente porque, cuando hablamos de industria, para que no suene tan abstracto, estamos hablando de 1.300.000 empleos en blanco, ¿no? De relación de dependencia de 6,5 millones de empleos en el sector privado que hay en la Argentina aproximadamente, 1.300.000 son en el sector productivo, en el cual una apertura ingenua con un tipo de cambio retrasado automáticamente puede afectar el nivel de empleo. Resumo tu pregunta, Silvia, en diciembre se liberaron un montón de stock de DEJA y eso generó una entrada importante de importaciones por todo el sistema que había anteriormente y después se estableció el nuevo sistema de monitoreo de las importaciones que están intentando tener una actitud cautelar y preventiva teniendo en cuenta los riesgos que hay con este mundo a nivel productivo. ¿Cómo se compatibiliza precisamente plantear un escenario amigable a las inversiones que se plantea con números que estuvieron ralentadas en estos años, con unas tasas de interés que son muy alentadoras para, como decías vos, colocar en el sector financiero? ¿Quién se alienta? ¿Cómo se alienta a la inversión en ese esquema? Mira, yo creo que ahí hubo un problema de coordinación y de timing de la política macroeconómica, con una muy buena salida del cepo cambiario en enero, con una devaluación, pero que no generó un gran overshooting, sino que osciló entre 13 y 14. Cuando en febrero el Banco Central no intervino en el mercado de cambios, el dólar se fue a 16, en el medio de los aumentos más importantes de tarifas. Entonces el dólar a 16, aumento de tarifas, era un rebrote muy importante de la inflación. Entonces para bajar el dólar tuvieron que, de esa subida hasta 16, tuvieron que aumentar nuevamente mucho la tasa. Entonces la volatilidad de 14 a 16 implicó una tasa de interés muy alta. Esperemos que si el dólar se mantiene relativamente estable, rápidamente las tasas de interés estén más cerca de 20, 25 que de 38 como vimos hasta hace un mes. Se fueron a un overshooting de tasas de interés, digamos. Porque se le fue el dólar con cierto criterio, porque el dólar a 16 y aumento de tarifas, los precios estaban marcados a 14 pesos, que fue la devaluación, a 16 podía imprimir algún tipo de tensión inflacionaria, pero ese movimiento en febrero y esa corrida nuevamente del dólar implicó que el Banco Central tenga que subir mucho las tasas. Ahora esto se vuelve a reeditar un viejo dilema argentino de competitividad de campo-industria, ¿no? A ver, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Porque un dólar a 14, si producís maíz o trigo sin retenciones y después de la devaluación estás muy bien, además los precios internacionales hoy han mejorado mucho. Entonces hoy un productor del campo está muy tranquilo con este tipo de cambio. Ahora un productor industrial que no ha tenido reembolsos, digamos, ni nada, se tiene que defender solo con el tipo de cambio de las importaciones y ni que hablar de exportar, ¿no? Con la crisis en Brasil.
Históricamente esto ha pasado antes en la Argentina. ¿Cómo es algo está pasando algo de esto? ¿O? Bueno, incluso se hacía hacia dentro del propio sector agropecuario o agroindustrial, porque mientras que obviamente el sector de soja y maíz sobre todo, y en menor medida trigo, con el nuevo esquema cambiario y de retenciones, tiene un horizonte mucho más largo para invertir. Los que son las primeras etapas de agregación de valor en la cadena agroindustrial, carne, porcina, lácteos y demás, le aumentaron muchísimo los costos, porque el maíz y el trigo es su principal insumo. Entonces hubo los incentivos fueron más para las primeras etapas de agregación de valor que para las segundas etapas. Entonces ahí es clave que el Ministerio de Agroindustria, Agricultura, y tiene muchas secretarías para discutir estos temas, busque esquemas nuevamente para incentivar la agregación de valor en el campo, porque el mundo te lleva a exportar maíz, trigo y girasol, no a exportar alimento elaborado. Argentina no es un gran jugador mundial de pastas, galletitas, es un gran jugador mundial en aceite de soja a granel, claro, y poroto de soja para alimentar al sector porcino, cárnico o para hacer alimento elaborado en China, India o Europa. Sí. Cómo convertirnos en el famoso supermercado del mundo y no el granero requiere una inteligencia y una política pública con conjunto del sector privado. Y la realidad es que es difícil porque China lo que quiere es importar poroto de soja para desarrollar empleo nacional. Necesita generar por lo menos 200 millones de empleos en los próximos 10 años. Los números cuando uno habla de China o de India, estamos hablando de 2.500 millones de personas, de las cuales la mitad tiene un problema de empleo. No es que estamos hablando de Europa. Entonces, y lo mismo ocurre con India. Entonces, China lo que quiere es poroto de soja y inundarte de productos industriales, incluso cuando te financia obras de infraestructura. En algunos países como en África y demás, hasta exporta trabajadores, Entonces, el mundo desde el punto de vista productivo y de empleo realmente es complicado, ¿no? Para no decir complicado, mejor desafiante, para no ser tan negativo. Ya que hablas del mundo, lo que recién planteaba Mabel, ¿no? El tema de Argentina como observadora en el tratado que reúne a Perú, Chile, Colombia, o sea, el Tratado del Atlántico. ¿Cómo lo ven desde la industria? Mira, a ver, una cosa es reinsertarse al mundo y en las corrientes de inversiones globales, que es muy positivo, y tener financiamiento externo, pero el mundo no regala nada. El mundo financia una tasa de interés. Si haces las cosas relativamente bien, la tasa de interés es menor. A la hora de discutir tecnología, empleo, crecimiento, desarrollo, la clave es que haya una orientación y un diseño de políticas a nivel nacional. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque si uno ve la región de Asia-Pacífico, que están mirando esa región, esos países que están en esa comunidad, el comercio interno entre esos países no supera el 5%, incluso antes del acuerdo era más. Y cuando uno ve las regiones que les va bien, Europa, en parte del vínculo entre Estados Unidos y Canadá, Asia, lo que hay es mucho comercio interno. Porque justamente hay especialidades y especificaciones de cada país y comercian las materias primas y agregan valor interno. Nosotros como región va a ser mucho más fácil venderle alimentos elaborados a Perú, a México o a Brasil que vendérselo a Europa o Asia. Entonces me parece lo que no está muy claro hoy es cómo me voy a insertar en este mundo y sobre todo que no sea en forma ingenua, ¿no? Sobre todo lo regional local, ¿no? América Latina, que no nos olvidemos ahora, decimos, no, ahora vamos para otro lado, que está bastante complicado. Cuando volvamos después de la pausa, te voy a preguntar cómo le afecta la crisis a las grandes empresas por un lado industriales y a las pymes por la otra, ¿no? Porque estas últimas parece que están en problemas más severos, ¿no? Pero enseguida volvemos en Asuntos Públicos. Auspicia este programa Banco Provincia. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El
nuevo Chevrolet Cruze, con asistente de permanencia en carril para mantenerte siempre firme en tu camino. Chevrolet, Find New Roads. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa. Claro, es simple. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen en fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Nosotros somos la ciudad. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en la situación de la industria, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado de hoy, Diego Coats, economista jefe de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, es ¿cómo le pega, por un lado, esta crisis local y internacional a las grandes empresas por un lado y a las pymes por otra? Porque lo que hemos visto últimamente son, por ejemplo, muchas pymes que están con grandes problemas para pagar las nuevas tarifas de gas, porque usan hornos o porque en sus procesos tienen que usar mucho gas y de repente, bueno, tienen un aumento de costos enorme que no pueden financiar. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, las pymes tienen siempre menos margen de acción. De por sí ya venían siendo las más golpeadas. El empleo en la industria se estanca desde el 2011, pero las pymes desde el 2008. ¿Sí? Las pymes prácticamente no generan nuevo empleo desde el año 2008. Después, con la recuperación después de la crisis internacional, las grandes empresas tuvieron más capacidad de respuesta. Yo te diría, el capital de trabajo para las pymes es un gran tema. Hoy, más allá de que se amplió la línea de crédito productivo del Banco Central, que es muy positiva, cuesta encontrar, descontar cheques y demás a tasas bajas, entonces eso es muy complicado. La energía, sobre todo las pymes que son energointensivas, te dejan afuera del mercado. Y después que, si la actividad no se recupera, hay una parte positiva que la mayoría de las empresas no tienen deuda, ni en dólares ni en pesos. Y eso da cierta espalda para aguantar este tipo de ciclos, unos trimestres, pero después los costos empiezan a hacer una mochila. Entonces, están todos a la espera de que en algún momento la actividad se estabilice y empiece lentamente a pegar la vuelta. Las encuestas dicen que ellos esperan que vaya mejor, o sea, estamos mal, pero esperamos estar todo mejor. El espera que en un momento se estabilice y la economía se empieza a recuperar. Está bien, la esperanza no hay que perder. Lo último que se pierde. Se va a recuperar, no en la segunda parte del año, que ya está llegando, sino recién a fin de año, a comienzo del año que viene puede haber una recuperación, y sobre todo por el financiamiento externo, es decir, que entre en dólares y eso empieza a mover la obra pública, la infraestructura. Yo creo que ahí la clave es la política industrial, es esto que hablábamos antes. Si viene financiamiento externo para desarrollar la industria ferroviaria, las autopistas y demás, que haya que esa provisión de bienes sean de bienes industriales nacionales, bueno, que haya mucho trabajo sobre todo para las pymes, para proveedores, para empleo y tecnología argentina. Sí, hay que ver cómo se para el gobierno, porque tuvimos un gobierno como el gobierno pasado que hasta los durmientes los trajo de China, ¿no? Cristina, que decía defender la industria, trajo durmientes desde China, o sea, y permitió contratos donde la provisión del material clave para esas obras era, por ejemplo, de China. ¿Vos lo ves al gobierno bien parado en esas negociaciones? A ver, son temas difíciles porque a veces lo urgente no es lo importante. Entonces, con la necesidad de rubricar algún acuerdo de inversión y empezar a mostrar mejoras en la infraestructura, claramente cuando el financiamiento es externo, los paquetes financieros, ni hablar de China, ¿no? Con las empresas y todo lo demás, que
que China tiene esta política a nivel internacional, pero en general, cuando vienen paquetes de financiamiento cerrados de afuera, generalmente vienen acompañados de drenaje de importaciones. Entonces yo ahí creo que administrar lo estratégico y lo urgente es la clave del gobierno, que diga, bueno, para estos sectores, metalmecánico, siderúrgico, textil, obviamente proveedores de petróleo, donde Argentina ya tiene capacidades, les vamos a dar demanda y actividad interna. Y para lo que no producimos, efectivamente donde no hay capacidades, donde hay que construirlas, bueno, eso lo vamos a hacer con importaciones. Esa es la clave para que el esquema funcione. Va a depender, bueno, lo vamos a empezar a ver el año que viene. ¿Hay una política industrial hoy? ¿Se puede decir que hay una nueva política industrial? A ver, hay un Ministerio de Producción con muchas las secretarías, o la Secretaría de Industria y otras secretarías, con gente que conoce mucho estos temas y con vocación de hacer una política industrial. Pasa que la política industrial no se hace un día para el otro y no se hace en un solo lugar. Si uno va a Estados Unidos, hay 7 agencias, la agencia de defensa, la agencia de salud, la agencia alimentaria, que atrás de toda la normativa y la regulación que hay interna, tiene como gobernanza subyacente, me salió un término muy técnico, que haya desarrollo de tecnología y negocios privados en Estados Unidos. Si uno va a Alemania, está el famoso Instituto Fraunhofer, siempre lo pronuncio mal, que tiene 40 años pensando tecnología e industria para mediar a las empresas, pymes y demás. Acá venimos de 4 años de estancamiento, donde lo que marcaba la agenda que íbamos a tener otra crisis cambiaria de nuevo, recrear un conjunto de instituciones que den un foco a una política industrial es la realidad que es muy difícil. Primero hay que recuperar el crecimiento económico y en el mientras tanto ir pensando algunas políticas que hagan este crecimiento sustentable. ¿Y no sería más realista pensarse en función de los términos reales de la economía nuestra y no seguirse comparando, por ejemplo, hablar sobre Alemania y su política industrial, la primera potencia europea, de las principales del mundo, o compararse con Estados Unidos? A veces hay una sobredimensión de querer, no somos, y no somos, porque si fuéramos el mundo sería distinto, somos porque otros son de otra manera. Esos acuerdos desiguales de intercambio hacen que nos coloquen en el lugar que estamos. Entonces, seguir insistiendo con que a lo mejor nos van a... ¿No es un poco falaz? ¿No es mejor concebir el proceso industrial a partir de las capacidades que tenemos, de los socios que sí podemos tener complementariedades en la región, que seguir pensando que algún día vamos a ser grandes y vamos a ser... El presidente dijo, una pyme es una empresa chiquitita que luego crece y es más grande y después se convierte en una multinacional. Es un disparate. No tiene por qué todas las empresas querer ser eso. Entonces, eso me preocupa. No, bueno, uno tiene que aprender un poco de algunas experiencias y ver qué cuestión se puede aplicar al país. Obviamente hay cosas de Alemania para aprender. Sería más fácil compararnos con Corea, que es un país como nosotros, 40 millones de habitantes, 40 y pico, pasó de no tener industria a ser el principal productor industrial en con grandes empresas coreanas y demás. Pero después ahí aparece la propia idiosincrasia coreana, su vocación por generar ingenieros, digo. La realidad es que cuando uno habla de industria, habla de industria en el sentido amplio, ¿no? Con pymes, grandes empresas, servicios asociados, software, industrias culturales. Cuando uno habla de industria, habla de desarrollo económico y habla de crecimiento sustentable. Y eso la realidad que es difícil porque cuando uno ve un bien de capital japonés, está viendo universidades japonesas, está viendo educación técnica japonesa, empresas privadas, sector público, todo un conglomerado de instituciones trabajando para hacer un bien de capital, una máquina, digo. Y eso se genera con los años. Con política. Y con los años, con relaciones económicas internacionales que tengan otras características, si no hay voluntarismo. por lo menos hace algunas décadas había alguien que pensaba o adhería a algún plan de largo plazo, bueno, el plan Oquita de desarrollo, el plan... Ahora no... Nada, a ver, estamos esperando al segundo semestre, o a lo sumo el primer trimestre, ¿no? Digamos, tenemos una visión muy de corto plazo. ¿Puede la Argentina tener, y en política industrial, como vos decías, hace falta una visión de décadas, digamos? ¿Puede llegar la Argentina a darse ese tipo de planes? ¿Es posible o tenemos que resignarnos a vivir en el corto plazo? A ver, lo más importante es que la economía vuelva a crecer. Si no hay si la macro anda mal, en el minuto que nos queda. Si la macro anda mal, el resto es ciencia ficción, digo, esa es la realidad. Bien. Sin crecimiento, discutir política industrial.
Ahora hay que empezar, digamos, siempre manda al corto plazo. Ahora, hay que empezar a dejar espacio para discutir estos temas. Hay gente dentro del gobierno y fuera del gobierno que lo tiene en agenda, pero también esos temas no dependen de un gobierno. El gobierno anterior tiene un discurso industrialista muy marcado, pero sin instituciones nuevas, sin grandes cambios, con incluso en los últimos años de estancamiento. Este gobierno tiene la oportunidad, por lo menos, de empezar en algunos sectores. Bueno, en la automotriz, cómo generar más desarrollo de proveedores, en los grandes proyectos de infraestructura, cómo desarrollar proveedores y pymes nacionales con tecnología nacional. Hay muchos proyectos que están discutiendo. En los sectores donde hay problemas de empleo, donde hay trabajo no registrado, empezar a pensar medidas específicas como el textil y la indumentaria, que genera un montón de empleo, pero hay un montón de precarización laboral. Yo creo que lo que hay que trabajar es en 4 o 5 sectores clave y sobre eso apuntar todas las balas. Bien. Nos quedó en el tintero, pero eso será para la próxima vez que vengas, el déficit crónico de comercio exterior del sector industrial, ¿no? Que ese es otro gran problema de larga data, de larga data en la Argentina. Gracias, Diego Coats, por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.